Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No soy de andar contando estas cosas porque, la neta, uno queda como loco, como inventando, como alguien que nomás quiere atención. Pero desde esa madrugada en el Oxxo, hay noches que no puedo dormir, porque la voz de esa cosa todavía me suena en la cabeza. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Joel. Tengo 36 años de edad y soy originario de Nuevo León. Esto que te contaré fue hace unos meses, cuando me tocó hacerme cargo del turno nocturno en el Oxxo donde era líder. El chavo que lo cubría antes, el César, tenía apenas 2 semanas trabajando ahí. Al principio todo bien, llegaba puntual, nunca fallaba con el corte de caja, hacía bien sus cierres, pero poco a poco se le empezó a notar raro, distraído. Es normal que tuviera ojeras, ya que no dormía durante las noches por cubrir el turno, pero en su mirada se le veía cierta preocupación, como si algo le estuviera perturbando. Pensé que tal vez tendría problemas personales y pues no le tomé mucha importancia. El problema es que una madrugada me marcó llorando. Dijo que ya no aguantaba, que el Oxxo le hablaba, así, con esas palabras. Me pidió perdón, que no quería dejarme tirada a la chamba porque él ya no pensaba regresar. Yo pensé que se había metido algo o que estaba deprimido. No sé. Me enojé. Le dije que eso era una falta de respeto, que si tenía problemas personales mejor me los dijera de frente y que al menos tuviera la decencia de decírmelo con tiempo, no a la mera hora. Pero el tipo solo me colgó y no volví a saber de él. Rápidamente llegué a la sucursal temiendo que pudiera haber algún problema, pero al menos tuvo la decencia de cerrar con llave y apagar las luces. Total, que me tocó cubrirlo mientras metíamos a alguien nuevo. Fueron 3 noches seguidas, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Algo pesado, pero nada que no hubiera hecho antes. La primera noche fue todo normal, típico flujo de clientes, borrachillo, uno que otro de Uber Eats o aplicaciones de reparto, traileros de paso. A eso de las 3:30 ya no entró nadie más. Me puse a rellenar los refrigeradores y a limpiar la barra de café. Incluso me llevé audífonos para escuchar un podcast, nomás para no aburrirme. Pero justo cuando me puse los audífonos, alcancé a escuchar como si alguien hubiera abierto la puerta. Volteé rápido, pero no había nadie, lo cual era imposible, porque la puerta la cerramos con llave después de las 11. Me asomé por la ventanilla hasta el estacionamiento por si alguien se había salido en chinga, pero todo estaba vacío. No le di importancia, pensé que tal vez me había imaginado el ruido. Me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada. Regresé al mostrador y seguí en lo mío. Unos 10 minutos después me llegó un olor raro, como humedad, pero vieja, podrida, como cuando abres una casa abandonada. Pensé que algo se había echado a perder, pero revisé los refrigeradores, los estantes y todo estaba en orden. Luego escuché una voz, suave, como de alguien hablándome desde los pasillos. Yo sé lo que hiciste. Me congelé. Pensé que era alguien jugando. Salí del mostrador, me metí entre los estantes, revisé los pasillos, hasta me asomé al baño, pero el Oxxo estaba completamente vacío. No había ni un alma esa noche. Me regresé al mostrador con esa sensación horrible en el pecho, como cuando sabes que algo está mal, pero no puedes explicarlo. Volví a ponerme los audífonos y traté de distraerme con la música, pero la voz volvió. Pensaste que nadie se iba a enterar, ¿verdad? Esta vez fue más clara. No era por audífonos, no era tampoco la computadora. Era como si alguien me hablara desde el pasillo de papitas, justo detrás de la puerta del refrigerador. Me paré en seco. En vez de buscar, me quedé quieto, como si no moverme me protegiera. Respiraba agitado y sentí algo que no había sentido en años. Miedo de verdad. Como cuando era niño y me escondía bajo las cobijas pensando que algo me iba a jalar los pies. Intenté decir, ya estuvo, pero sentí un nudo en la garganta. Agarré mi celular, abrí la cámara frontal para ver si había alguien detrás de mí, pero no había nadie. Cuando apagué la pantalla, ahí estaba el reflejo, una figura oscura, como de alguien parado con los brazos caídos, viendo directo hacia mí. Me volteé de golpe, pero nada. El
El lugar estaba vacío. Pensé que me estaba sugestionando. Cerré los ojos y me repetí que solo era cansancio. Me serví un café. Traté de no pensar y por fin llegó el día, las 6. Salí del turno con los nervios de punta, pero convencido de que fue una mala noche y ya. La segunda noche fue peor. Desde que llegué, las luces empezaban a parpadear. Y lo más raro, los productos se movían, como si alguien hubiera metido mano en todo. A eso de las 2 empezó de nuevo, la voz. No gritaba, no hablaba alto, solo murmuraba cosas que me ponían la piel helada. Me decía cosas que yo no le había contado a nadie, cosas que viví cuando era niño, cosas que hice en la adolescencia y me arrepiento, cosas que solo yo debería saber, que no le he contado ni siquiera a mi esposa. No podía más, me encerré en la bodega, con la luz encendida y la puerta trabada. Me puse los audífonos y me recosté sobre unas cajas, pero ni así se callaba. Era como si la voz estuviera dentro de mi cabeza. De pronto se escuchó el sonido del escáner, como si alguien estuviera pasando productos por el lector. Me paré como loco, salí corriendo al mostrador. No había nadie. Esto me estaba volviendo completamente loco. Estaba tratando de convencerme a mí mismo de que todo esto eran alucinaciones, pero el hecho de que el otro empleado me hubiera dicho que había algo raro en ese Oxxo, pues no me dejaba de resonar en la cabeza. Al final me quedé dormido y traté de justificarme diciendo que solo había sido una muy fuerte pesadilla. La tercera noche fue la más densa, y ahí es donde empieza lo que no me puedo quitar de la cabeza. Esa fue la noche en que entendí que el César no estaba loco, que lo que lo quebró a él me quería quebrar a mí también. Ese turno llegué con el estómago revuelto. No había dormido casi nada y mi cabeza estaba hecha pedazos. Me temblaban las manos cuando crucé por la puerta y sabía que algo malo me esperaba del otro lado. Lo mismo que hice fue prender todas las luces, incluso las de la bodega, cosas que normalmente no se hace para ahorrar luz. Pero esa noche no creía que hubiera ni un rincón oscuro. Me sentí observado desde el momento en que puse un pie dentro, como si algo ya supiera que iba a volver. Pasaron 2 horas tranquilas. Incluso pensé que ya todo había sido cosa mía, sugestión por la renuncia de César y lo que me había dicho, estrés o algo parecido. Pero no. A las 2:44 exactas, aún lo recuerdo perfectamente, se escuchó un chasquido, como si algo eléctrico hubiera tronado, y en ese preciso momento, la voz volvió a escucharse, dentro de mi cabeza. No era una voz humana normal, tenía una distorsión rara, como si hablara desde dentro de una caja metálica, y aún así, era reconocible. Era mi propia voz, pero hablándome con rabia, como si me odiara. Solté lo que estaba limpiando y empecé a gritar como loco. Empecé a tirar todo lo que estaba en mi vista. En ese momento se fueron las luces. Todo el Oxxo quedó en penumbras. Solo se veía por la farola que estaba fuera de la tienda e iluminaba tenuemente el estacionamiento. Me quedé tieso, sin saber si correr o meterme otra vez a la bodega. Fue ahí cuando empezó lo peor. Empecé a escuchar pasos dentro del Oxxo. Pasos firmes, como de botas pesadas, caminando lentamente por los pasillos. Yo estaba agachado detrás del mostrador, temblando y agarrando el cúter que usamos para abrir cajas. Solo tenía eso, ni siquiera tenía señal de celular. Los pasos se detuvieron frente a la caja. Me armé de valor y me levanté de golpe esperando que todo esto terminara de una vez, pero no había nadie. Yo estaba completamente asustado. Era tanto mi miedo que en ese momento no se me ocurrió salir de ahí. Simplemente me fui a encerrar en el baño de la bodega, como si eso pudiera protegerme de alguna forma. No sé cuánto tiempo estuve ahí dentro. En algún momento me quedé dormido del miedo. Desperté cuando escuché ruido afuera. Miré mi celular y vi la hora. Ya había amanecido. Seguramente era el compañero del turno de la mañana que estaba llegando a trabajar. Salí como pude, medio arrastrándome. El Oxxo estaba tal cual como lo dejé, las luces prendidas. Me fui directo al gerente de zona. Le dije que no podía seguir, que no iba a renunciar, pero que no iba a volver a hacer turnos nocturnos jamás. Le inventé que tenía problemas de salud, que me daban ataques de ansiedad. Le mentí porque, decir la verdad, no me lo creería. Al final se decidió ir a bendecir con un sacerdote a la sucursal, ya que con el paso de los días también empezaron a suceder cosas raras durante el turno de la tarde y el de la mañana. Al final, tras un par de extraños rituales que hizo el sacerdote, la sucursal quedó libre. Es un misterio la procedencia de todas estas cosas, según lo que dijo el sacerdote, pero lo importante es que ya no volvió a manifestarse esa energía. Yo por mi parte, con el tiempo decidí mejor salirme. Ya no podía soportar estar ahí, y
aunque yo no escuchaba las voces. El simple hecho de haberlo hecho me dejó bastante perturbado. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudará bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Aún puedo oler el perfume de ese tipo. Lo traía tan fuerte que se quedó pegado a mi uniforme, el almacén, incluso el aire. Me acuerdo perfecto porque ese olor no debería existir. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Rodolfo. Tengo 28 años y soy originario de Puebla. Yo trabajé en el Oxxo que está justo a la salida de una pequeña ciudad, pegada a la carretera libre. Los que son repartidores, traileros o foráneos lo ubican bien, porque es el último lugar con luz antes de agarrar camino en la carretera. Turno nocturno, 6 noches por semana. Empecé cuando tenía 25 y aguanté ahí casi 2 años. Nunca me gustó, pero ya sabes cómo es. Mejor eso que nada. Y por las noches es más tranquilo. O al menos eso es lo que me decían. Lo más pesado era entre las 2 y las 4 de la mañana. No por el trabajo como tal, sino por esa sensación, esa pesadez rara. Los que han hecho ese turno saben a lo que me refiero. Como si todo se sintiera más denso, más apagado. No es sueño, es otra cosa. Algo como un silencio que pesa. Esa noche en particular todo iba como siempre. Yo había acomodado toda la mercancía, las botellas de los refrigeradores, estaba limpiando la barra de café cuando se estacionó el camión de la mercancía. Lo escuché desde lejos, rechirando los frenos y vibrando como siempre que se detienen de golpe. Eché un vistazo y me acerqué a la puerta lateral, ya que estos se estacionan por un lado para descargar la mercancía, y vi que era uno de los repartidores que ya conocía. Flaco, barbón, medio callado. Lo había visto varias veces. No era mi amigo como tal, pero ya nos ubicábamos. Le abrí y entró por la puerta lateral y me saludó con un movimiento de cabeza. Me dio su hoja de ruta para firmar. Todo normal. Le pregunté si venía solo o con su chalán. Me dijo que sí, que venía solo esa noche. Yo ni me fijé bien, la neta. Firmé y nos fuimos atrás para descargar. Lo noté raro. Caminaba más lento que de costumbre, como si estuviera enfermo o cansado. Le pregunté si estaba bien y solo me dijo algo como, sí, nada más ando cansado. Yo pensé que tal vez tendría una gripa o algo por el estilo, así que no le di importancia. Estábamos apenas sacando las primeras cajas cuando me pidió usar el baño. Le dije que sí, como siempre. Era normal que lo pidiera. Se metió al baño y se tardó, más de lo normal. Yo seguía acomodando lo que ya habíamos bajado y me puse a ver el celular mientras tanto. Eran las 3:12 de la mañana. Me recuerdo bien porque justo me llegó una notificación en el celular del banco. Ahí fue cuando escuché la puerta atrás abriéndose, otra vez. Pensé que era el mismo repartidor que ya había salido, pero no, entró otro tipo. Venía con el mismo uniforme, hasta el logo de la empresa se veía igualito. Chaparro, moreno claro, un poco gordito, pero gordo. Tenía los ojos medio hinchados y las ojeras muy marcadas, como si no hubiera dormido en días. Me saludó con una sonrisa leve muy seca y me dijo, ¿qué onda? Ya terminó de bajar mi compa las cajas. Por un momento dudé, ya que no tenía la certeza de que fuera su compañero, y seguramente podría ser un asaltante o algo por el estilo. Así que dudando un poco, decidí seguirle el juego. Le contesté que sí, que estaba en el baño, que ya había bajado algunas. Me dijo que me echaba la mano mientras tanto, así que le respondí que adelante. Total, era su compañero. Y ahí estuvo conmigo, unos buenos 15 minutos. Me ayudó a bajar varias cajas y las fuimos acomodando entre los dos. Platicábamos de cosas casuales, que si la carretera estaba fea, que si la tienda estaba sola, que si no había clientes, que si no me daba miedo trabajar ahí de noche. Me río ahora, pero en ese momento se me hizo bien extraño cómo lo dijo. No como una pregunta, sino como afirmación, como si ya supiera la respuesta. Le dije que al principio sí me daba cosa trabajar de noche, pero que ya me había acostumbrado. Que si uno no busca 3 pies al gato, no le pasa nada. ¿Eso crees?, me dijo, en un tono bajito. Casi no lo alcancé a escuchar. Fue esos comentarios que no sabes si lo escuchaste en serio o lo pensaste tú. No sé por qué, pero sentí un escalofrío, así como si se me enfriaran las piernas de repente. En una de esas, mientras él acomodaba las últimas cajas, salió el primer repartidor del baño. Lo vi secándose las manos en el pantalón. Le dije medio en broma, ya te ganaron la chamba, tu compa ya casi termina todo, y señalé al otro tipo. Fue donde todo se tornó bastante extraño. El repartidor se me quedó viendo, primero confundido, luego serio. Se acercó un poco y me soltó, ¿de qué chingados estás hablando?
Yo me saqué de onda, pero le respondí: tu compa, el que entró cuando tú estabas en el baño, ha estado aquí todo este rato, ayudándome, ¿no lo viste? Y me dice con una voz seca, como si algo se le hubiera atorado en la garganta: vengo solo, desde que salí del centro de distribución, estoy solo. Mi compañero murió anoche. Lo atropellaron bajando mercancía en una tienda. Sentí que se me apachurró el pecho. Me dio una especie de mareo, como si todo se me hubiera ido en blanco. Quise decir algo, bromear tal vez, pero las palabras no me salían. El aire se volvió denso, como si me costara respirar. Volteé hacia donde estaba el otro tipo, pero ya no había nadie. No escuché pasos, no se escuchó que se fuera. Nada, solo el silencio, pero ¿sabes qué es lo peor? Es que las cajas estaban acomodadas. Todo estaba puesto como si alguien me hubiera ayudado, pero ya no había nadie ahí. El repartidor me miraba, más confundido que yo. Me preguntó que si estaba jugando, que no le agradaba para nada la broma. Le dije que no, que en serio alguien había estado ahí, que había hablado conmigo. Le escribí exactamente cómo era, y ahí fue cuando se le cayó el alma. Así justamente era mi compa, dijo. Él era así, gordito, medio callado. Hasta hablaba bajito, igual que como dices tú. Y sí, siempre usaba un perfume muy fuerte. Le decíamos el lobo por eso, siempre lo traía puesto. Yo no sabía qué decir. Quise salir del almacén a tomar aire. Algo me estaba empezando a apretar el pecho, como si fuera a desmayarme. Entonces vi algo en una de las cajas, una huella, como de una mano, pero no era de sudor o de tierra, era negra, como con grasa o carbón, rara, como si hubieran tocado con una mezcla de aceite y tierra húmeda, y olía feo, como a fierro, a sangre vieja o algo podrido. ¿Eso lo hiciste tú?, me dijo el repartidor, señalando la huella. Yo le contesté que no. Ni siquiera lo dudamos. Terminó de firmar la hoja, se subió al camión y se fue sin decir adiós. Rápido, como si tuviera miedo de quedarse un segundo más. Yo me quedé solo, rodeado de las cajas, tratando de entender qué es lo que acababa de pasar. El olor seguía ahí, ese perfume. Me metí al baño a lavarme la cara, cerré con seguro y me miré en el espejo, y juro que por un segundo, detrás de mí, pude ver una sombra parada justo en la puerta, quietecita. Parpadeé, pero ya no estaba, pero el frío en el cuerpo se me quedó. Esa madrugada no pude dormir ni siquiera mi siesta que me echaba de repente. Regresé a casa con la cabeza hecha pedazos, sin saber si lo que había visto era real o si ya estaba perdiendo la cabeza. Me bañé con agua fría y me metí a la cama. Cerré las cortinas de mi habitación y traté de descansar, pero cada vez que cerraba los ojos, me veía la misma imagen, ese tipo junto a mí, acomodando las cajas como si todo fuera normal, sonriendo, caminando y respirando. Esa tarde no le conté a nadie, ni a mis papás, ni a mis amigos. ¿Cómo les iba a decir que hablé durante un buen rato con un muerto? Esa misma noche me tocó volver a ir a trabajar. Me temblaban las manos mientras rellenaba los estantes con pan y productos. No quería entrar a la bodega. Lo peor fue que las cosas no se quedaron ahí. Esa madrugada, mientras barría el pasillo de los productos, vi que algo se movía al fondo, cerca de la bodega. Era una sombra. No tenía forma clara. Era más bien como una silueta que cruzó rápido, como si alguien hubiera pasado corriendo de un lado a otro. Pensé que eran mis nervios. Me acerqué, revisé y no había nada. Pero al rato volvió a pasar, esta vez junto al refrigerador, y luego otra vez en el reflejo del espejo que tenemos en la esquina, y en cada ocasión el mismo detalle, una forma alargada, encorvada, como si alguien cargara una caja. Me convencí de que estaba alucinando. Pasaron 3 días así, 3 días en los que las sombras se movían entre pasillos, y el ambiente dentro del Oxxo era insoportable, pesado, denso. Entonces, la cuarta noche, todo paró. Tal cual. No hubo ruidos raros, no hubo sombras. El ambiente estaba normal otra vez. No quise decir nada, solo me quedé quieto, observando cada rincón. Pero era como si algo se hubiera ido, como si lo que estuviera atorado hubiera encontrado salida. Después de eso ya no pasó nada extraño, absolutamente nada. Las noches volvieron a ser las mismas de siempre, normalidad, pero yo ya no era el mismo. Pasó el tiempo, luego dejé el trabajo. Nadie me creyó nunca cuando lo conté. Dijeron que era el estrés, que porque dormía poco, que me sugestioné. Incluso hasta yo quise creer eso, pero la realidad es otra. Y lo que me deja marcado es que yo no sabía en lo absoluto de la muerte de ese compañero, hasta que me enteré. Pensaría que fue una simple broma pesada, pero el
hecho de haber vivido todo lo demás dentro de la tienda me hace pensar que no fue así. Yo no sé si hice mal en entrar, pero desde esa noche algo se me quedó pegado. Algo que no se ve, pero que se siente. Algo que a veces me sigue. No era la primera vez que me metía a lugares abandonados. Ya había entrado a casas viejas, una fábrica en ruinas, hasta un hospital medio quemado. Todo por andar grabando para TikTok y subirlo a las redes sociales. Nos gustaba ese rollo de exploración urbana. Nos sentíamos invencibles. Pero esto fue diferente. Todo empezó una noche en la que venía caminando por la avenida donde estaba ese Oxxo. Iba de regreso a mi casa después de una fiesta. Eran como las 3 de la madrugada. El lugar estaba completamente cerrado con sellos de clausura de esos que ponen la fiscalía, con cinta amarilla, como si hubiera pasado algo turbio. No tenía mucho de eso. Yo lo había visto en la semana, pero no sabía por qué lo habían cerrado. Al principio pensé que era por falta de permisos o por vender alcohol fuera de horario. Ya sabes, cosas típicas. Pero esa noche me acerqué por pura curiosidad y noté algo raro. La cinta no solo estaba en la entrada, también estaba cruzada en la barda del estacionamiento, y por una de las ventanas vi que dentro había una bolsa negra tirada en el piso, de esas grandotas de basura, pero se veía inflada, como si tuviera algo dentro, y no había luces encendidas obviamente, ni movimiento, ni nada. Me entró esa curiosidad de ¿y si nos metemos? Así que al día siguiente le conté a mi compa, pero el vato se echó para atrás. Mejor no, que era muy peligroso entrar. Así que unas semanas después me fui yo solo. No es algo de lo que me siento orgulloso, la neta. Pero en ese entonces no me importaba mucho nada. Ni si me pasaba algo, ni si me cachaban, ni qué dirían. Estaba en una de esas etapas en las que andas todo desconectado de la vida. Fue como a las 2:40 de la madrugada, ya con todo planeado. Llevé una linterna, un cubrebocas por si olía feo, guantes y una navajita por si había vagos adentro. Me metí sin hacer mucho ruido. Todo estaba lleno de polvo y bolsas rotas. Olía fuerte, como humedad y a químico raro. Pero había otro olor que no supe identificar. No era como podrido, era algo más, algo como metálico. Me dio un poco de asco, pero ya estaba adentro, así que empecé a grabar con el celular. Caminé por el pasillo, todo revuelto, cajas en el piso. Los refrigeradores estaban vacíos. No había señales de que se lo hubieran llevado todo por cierre. Era como si de un día para otro lo hubieran abandonado a la fuerza. Me acerqué a la caja, todo estaba cubierto de polvo. Había algunas monedas tiradas, como si nadie las hubiera querido recoger. Eso se me hizo extraño. Cualquiera que entrara a robar hubiera agarrado todo, aunque fuera lo poco. Me empezó a entrar un frío bien raro, como si el lugar estuviera absorbiendo el calor. No sé cómo explicarlo, no era aire acondicionado. Era como si el ambiente bajara de temperatura por sí solo. Ahí fue cuando escuché un golpecito seco, como si alguien cerrara una puerta al fondo. Me paralicé. En ese momento pensé que había alguien más adentro. Me quedé quieto, con la linterna apuntando al pasillo que llevaba al baño, pero no se escuchó nada más, solo ese golpe. Me armé de valor y caminé hacia allá. El piso de alguna forma crujía con cada paso. El olor se hizo más fuerte y me empezó a picar la nariz. Cuando llegué a la puerta del baño, vi que tenía una mancha oscura en la parte de abajo, como si alguien hubiera arrastrado algo sucio desde adentro. Empujé la puerta con la punta del pie y ahí fue cuando lo vi. Las paredes estaban todas manchadas, pero no era pintura ni humedad. Era sangre, seca, como si alguien hubiera aventado cubetazos contra los azulejos. Y en el piso había un pentagrama pintado con la misma sangre. No era un dibujo improvisado, estaba bien hecho, con precisión. En el centro había unas extrañas velas derretidas hasta la base, pero lo más cabrón fue el olor. Era un hedor imposible de soportar. Era como si ahí se hubiera podrido alguien o algo. Me dieron náuseas al instante. Me puse el cubrebocas, pero no ayudó mucho. El cuerpo me decía que saliera corriendo, pero algo me tenía ahí, parado, como si ese lugar te arrastrara hacia adentro. Le apunté con la linterna en la parte arriba del baño y me di cuenta de que había algo escrito en el techo con sangre seca. Una frase extraña, como en otro idioma. No lo entendí, pero tenía símbolos como cruces al revés, un número repetido varias veces. Estaba por todos lados, en el espejo, en el baño, en las paredes. De pronto me entró un dolor de cabeza horrible, como una presión en el cráneo y me empezó a zumbar al oído izquierdo. Quise empezar a grabar, pero el celular se me apagó solo. Yo tenía batería, estaba seguro, lo había cargado antes de salir. Así que intenté prenderlo, pero no respondía. En ese momento sabía que ya no estaba solo.
Fue ahí cuando escuché una respiración muy bajita, si alguien estuviera en el baño conmigo, detrás de la puerta. No sé cómo tuve el valor, pero giré rápido la linterna hacia atrás. No había nadie, pero esa respiración seguía, lenta, pesada. El espejo estaba todo empañado, como si alguien hubiera exhalado directamente frente a él. Me acerqué un poco más, temblando, y ahí fue cuando el miedo me superó. Salí del baño como pude, tiré una caja y salí de toda velocidad. Me subí a mi motocicleta y me largué de ahí. Esa noche no pude dormir. Mi celular de alguna forma no quería prender. Tardó 2 días en poderse hacer. Las grabaciones estaban borradas, como si nunca las hubiera tomado. Pasaron días sin que pudiera hablar del tema. Me sentía raro, como si una parte de mí se hubiera quedado en ese baño, como si algo se me hubiera pegado. No me sentía poseído ni nada de esas tonterías, pero sentí una presencia, una sensación que no se quitaba, como si alguien me estuviera mirando desde adentro. Lo más raro fue que cuando volví a pasar por el Oxxo unas semanas después, ya no tenía cintas amarillas. Las ventanas estaban normales, había luz dentro, empleados, gente haciendo fila. Lo habían reabierto como si nada hubiera pasado. Me paré del otro lado de la calle y me quedé mirando. A mí nadie me dijo qué pasó ahí. Nadie supo explicarme por qué lo habían cerrado ni por qué lo abrieron tan rápido. Pero yo sabía que lo que había encontrado allá adentro no era normal. Sabía que ese baño no se iba a limpiar solamente con Fabuloso, que ahí ocurrió algo oscuro. Al final de cuentas me intenté hacer amigo de los empleados que trabajaban ahí. Disimuladamente les pregunté, pero simplemente me dijeron que había ocurrido algún accidente y que por eso lo habían cerrado y dieron parte a la fiscalía. Yo no les creo la verdad, sé que algo más sucedió por ahí. Así que en una de esas le ofrecí a uno de los empleados dinero a cambio de que me dijeran la verdad. Fue entonces que me lo reveló. Claro, le tuve que dar su buen dinero, pero lo que te voy a contar es bastante impactante. Resulta que ellos tenían un compañero que estaba medio loco, medio zafado a lo que decían sus compañeros también. Resulta que una vez en la madrugada, porque él estaba en el turno de la noche, llegó un cliente y le pidió el baño. Este accedió y se metió al baño sin ningún problema. Lo que pasa es que este empleado estaba muy loco de la cabeza y andaba muy metido con los temas de santería y brujería. Y al final le terminó quitando la vida e hizo una clase de ritual ahí dentro del baño. Dibujó unos pentagramas y con su sangre empezó a rayar las paredes. Al final tuvo que venir la fiscalía ya que esa persona simplemente desapareció y no supimos rastro de él. Solo lograron captar por las cámaras y se supo lo que pasó. Pero a decir verdad, fue tan grotesco y crudo que no lo pasaron en las noticias. Y ahora yo te lo cuento a ti. Yo sé que esto no saldrá como noticia oficial porque ya borraron toda la evidencia, pero en verdad que la escena, que si bien no vi el cuerpo, aún así ese baño era realmente grotesco. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra turno nocturno para saber que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Y gracias por acompañarme una noche más.